El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Como ustedes saben, como a ustedes les consta, no desde ahorita, desde hace 9 años que está al aire el Radar de los Barrios, nosotros siempre hemos sido partidarios de la construcción de alternativas democráticas, pacíficas, constitucionales a las diferencias que tenemos los venezolanos, diferencias que a veces se agudizan y se transforman en crisis a veces muy severas, como es el caso que estamos viviendo en este momento, como es el caso presente. También esa posición es la que hemos sostenido en el marco de este proceso conflictivo que ya va para 2 meses. Un proceso conflictivo muy duro, con muy dura represión, que ya va por la 30 de víctimas fatales, una cosa que se dice rápido, pero que es extremadamente grave. Y lo peor es que nos hemos ido acostumbrando a la gravedad, hemos ido incorporando la muerte al paisaje ordinario de los venezolanos, una cosa terrible, realmente. Bueno, también en esta crisis hemos dicho que es importante conectar la protesta estudiantil con la lucha popular y eso implica un tiempo y un espacio. Y ese tiempo y ese espacio no se da si hay violencia de por medio, porque la violencia saca de las calles al pueblo y se las entrega a las vanguardias, a los infiltrados, a los encapuchados, a los paramilitares y a las fuerzas del orden. Esos actores minoritarios son los que se apropian de la calle y cuando el pueblo es desplazado de la misma por la violencia. Por eso hemos sido enfáticos en eso. Bueno, cualquiera podría pensar que esta posición nuestra coincide con la del gobierno, porque todo gobierno en el mundo trata de promover la protesta pacífica, la protesta prevista en los términos legales y trata de combatir la protesta violenta. Pues en nuestro caso parece que no es así. En nuestro caso parece que aquella consigna vieja del presidente Chávez, aquello de candelita que se prende, candelita que se apaga, se ha transformado en tiempos del señor Nicolás Maduro Moros en todo lo contrario, en que donde ven una candelita que se empieza a apagar, entonces le echan gasolina para que crezca más. Tenemos enfrente los venezolanos una situación muy, muy delicada, que requiere ser analizada con criterio, con ponderación, con mirada atenta y con sangre fría, por cierto, con criterio. Para eso tenemos una invitada muy especial en la mañana de hoy. Tenemos a la periodista Luzmely Reyes. Luzmely es directora del diario 2001. Bueno, eso es lo que hace en la actualidad, pero tiene prácticamente toda su carrera, toda su vida de periodismo analítico, de periodismo de investigación, periodismo informativo, de servicio, pues. Eso es esencialmente lo que es Luzmely Reyes, una servidora del país desde los espacios del periodismo. Luzmely, bienvenida al Radar de los Barrios. Por favor, comparte con nuestra audiencia, sobre todo los sectores populares, tu mirada sobre lo que está pasando en este momento en Venezuela. Buenos días. Buenos días, Chugo. Muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Estuve escuchando atentamente tu introducción y creo que es mi visión de lo que puede estar pasando es lo siguiente. Recientemente empezaron a salir los estudios de opinión, ¿no? Y en estos estudios de opinión ya se refleja que el 70% de la población está sintiendo el peso del desabastecimiento, de la escasez de productos y del alto costo de la vida, además de la inseguridad. Esos son temas que despolarizan porque son temas que afectan a todo el mundo y eso se está expresando en la opinión que es sondeada. Sin embargo, cuando tú confrontas a la gente con el Nicolás Betellar, o con una salida violenta, la gente tiende a polarizarse
porque bueno, es evidente que independientemente que el 70% de la población o un poco más esté viendo que sufriendo el desabastecimiento y los problemas de la vida cotidiana, de todas maneras políticamente sigue la polarización. Y lo que uno observa es que incentivar las protestas violentas, no darle un freno, digamos, pacífico a esas propias expresiones violentas, lo que hace es estimular la polarización. Y en la polarización el gobierno sale ganando. ¿Por qué sale ganando? Porque el gobierno tiene toda la estructura del Estado, todo el aparato del Estado, tanto el represor como el institucional, más los recursos que no tiene la oposición. Entonces, este es el típico caso en el que uno se pregunta, ¿a quién le conviene la violencia? Correcto. Y cuando tú haces todo el análisis, la violencia solo le conviene a un sector, y es el sector oficial. Eso te pregunto, Luzmeli, correlacionando ese planteamiento, ese enfoque con los datos duros. Por ejemplo, hoy la primera plana del Diario Universal nos habla de un incremento de 158% en algunos productos, en el precio de algunos productos que se expenden en la red Mercal. Es decir, no estamos hablando de los productos en general, sino de los productos de Mercal. Por otro lado, el INE nos habla de un salto de casi 4 puntos en el desempleo entre diciembre y enero. O sea, esos datos duros que le pegan también duro en el estómago y en el bolsillo al venezolano a pie, tú nos dices que eso une, que eso despolariza, porque eso afecta a todos por igual, pero que la agenda política y sobre todo la violencia política nos vuelve a separar y ahí gana el gobierno. Digamos que eso podría explicar, por ejemplo, esta escalada que se produce sobre todo desde que cívicamente se retoma la Plaza Altamira. Mira, yo creo que sí, porque ahí hay dos puntos. Una es que sectores del gobierno están convencidos de que ellos tienen controlada la situación. Ellos dicen, y uno lo ha escuchado en distintas reuniones y en distintas exposiciones, que la tienen controlada. Uno pudiera creer que es de la boca para afuera, no, pero es que lo creen realmente, ¿no? Y entonces pudiese ser que un exceso de autoconfianza están aprovechando para dar los golpes necesarios para terminar de controlarla. Sin embargo, la reacción a este tipo de acciones, por ejemplo, al encarcelamiento de los alcaldes Escarano y el alcalde Ceballos, la reacción a ese encarcelamiento es que muchos o un grupo que hace mucho ruido de la oposición se altera y se violenta, y nuevamente entonces el gobierno tiene en sus manos la capacidad para reprimir esta violencia y para además descalificarla internacionalmente, para decir que estos grupos son terroristas, que son grupos violentos, que han quemado, que bueno, toda la manipulación de la información que se está haciendo desde el sector oficial, que no quiero matizar, no es que no estén ocurriendo los hechos, es que la manipulación de los hechos la está haciendo el sector oficial para hacer recaer en un sector de la población que se está manifestando de esta manera como el responsable de todo lo que está ocurriendo en el país, cuando en cualquier gobierno el responsable principal de preservar el orden, de garantizar el orden y de incentivar y de buscar las vías para que el descontento social se exprese de manera pacífica, la carga la tiene el gobierno. Así es. Luzmeli, leyendo tus mensajes en la red social Twitter, nos encontramos más o menos con la siguiente, o extraemos más o menos la siguiente impresión. Pareciera, de acuerdo a los mensajes que tú has colocado, que las guarimbas, es decir, la protesta que puede ser tildada de violenta y la política económica de Maduro, la política económica del gobierno, tienen niveles similares de rechazo. Y que frente a esa realidad no se ha abierto paso un planteamiento claro, consistente del sector opositor. ¿Esa lectura es adecuada? Ya va, que no te escuché, que estoy aquí en una situación. Dime, repíteme lo último, por favor. No, muy rápidamente. Al leer tus mensajes en la red social Twitter, uno pudiera inferir que la protesta violenta, por un lado, y la política económica de Maduro, por otro, presentan niveles similares de rechazo en la población. Claro. Ahora,
frente a esa realidad, digamos, compleja, tú reclamas que no se ha abierto paso o planteas que no se ha abierto paso, digamos, una línea de conducta opositora que comprenda esa complejidad. ¿Eso es correcto? Yo creo que aquí falta conducción política del descontento. ¿En qué sentido? Fíjate tú, las personas que más han expresado su descontento son personas ubicadas, o esas protestas han estado ubicadas en zonas de clase media. Eso no significa que los demás sectores no estén descontentos. Esto lo que muestra es que en esa zona, es de perogrullo, se está expresando ese descontento. Algunos grupos lo están expresando de la manera violenta. Bueno, en los procesos de como el que estamos viendo en Venezuela se dan distintas tesis y quiero traer a colación, por ejemplo, en la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos en los años 50, 60. Había dos tesis muy enfrentadas. La tesis de Malcolm X, que era la tesis de la violencia, de darle al blanco lo que le daban al negro, y la tesis de Luther King, que era utilizar la fuerza del enemigo para dejar en evidencia su propia monstruosidad, ¿no? Son dos posturas que se han reflejado, se manejan en muchos procesos como el que está viviendo Venezuela. Eso es lo que yo percibo que ha pasado en la oposición. Sin embargo, digamos, el público que hace pudiese aplaudir estas manifestaciones de violencia, de guarimba, digamos, y de cierre de vías, ¿no? Cuando lo racional sería la otra propuesta que se está haciendo. Sin embargo, creo que no ha habido esa conducción política adecuada. La oposición está pasando por un momento bien crítico en donde hay intereses enfrentados y en donde hay intereses que también están buscando fomentar la violencia, y entonces esas voces que están tratando de decir, mire, hay derecho, hay razones para protestar, la escasez, el desabastecimiento, el alto costo de la vida, la inseguridad son razones para protestar y que nos unen a todos porque todos lo vivimos. Pero esas personas que están hablando de eso no están siendo escuchadas en su justa proporción, creo yo, es la expresión que me da. Entonces, ¿qué sucede? Que los que hacen más ruido, que creen, anteriormente a tu programa estaba un micro de historia de Venezuela, explicando un poco también cómo se dio el paso a la lucha armada en el país y cómo Pedro Ortega Díaz se opuso a aquella lucha. Y nosotros podemos ver que a la larga él tuvo razón, y aquí a la larga se van a imponer las razones de quienes están llamando a seguir en la protesta de manera pacífica. Porque, ojo, no es que no hay razones para protestar, y no es que no se deba protestar, sino la forma de hacerlo. Y lo único que puede evidenciar, digamos, los métodos autoritarios y represivos que está utilizando un gobierno, la única manera de ponerlo en evidencia, y sobre todo internacionalmente, es que esos métodos se apliquen sobre población que no ofrecen resistencia. Yo sé que esta es una tesis bien ruda, que hay gente que no la acepta porque apela al derecho a la defensa, pero frente al poder y la estructura represora de un Estado, como el que tiene en este momento el Estado venezolano, con los recursos económicos, con toda una estructura montada para mantenerse en el poder, no hay condiciones objetivas, como dirían los marxistas y los guerrilleros, para atacar al gobierno desde la violencia. No las hay. Y eso yo creo que es importante que la gente que está ganada a esta lucha, o digamos a esta expresión de tirar piedra, lo entienda y que canalice su descontento de una manera pacífica, más racional, digamos, pero mucho más efectiva. Finalmente, Luzmeli, porque sabemos que estás ocupada, tú en uno de tus mensajes dices que la historia de hoy no la escriben los vencedores, sino los periodistas honestos. Reportemos los hechos. Ahora, te pediría yo una frase en ese mismo sentido, pero no dirigida a los periodistas, sino a los ciudadanos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué puede hacer el venezolano de a pie ante una situación como esta? Cuando tú dices que, por ejemplo, el gobierno venía en caída libre, el DACASO frenó un poco la caída,
política, pero sigue en caída libre ahora y en esa caída está utilizando los recursos del poder y los recursos del dinero para aplicar una represión muy dura. ¿Qué camino le queda al ciudadano de a pie? Pero yo creo que el camino que nos queda a todos, pues porque como venezolanos no tampoco se puede abstraer de esta situación, es desde cada espacio en el que estemos denunciar las situaciones que sean violatorias de la Constitución, denunciarlas y sustentarlas bien. No es una cosa que la gente aquí a veces, digamos, le pierde el respeto a la palabra. No, si es una denuncia, con datos, con hechos, y eso yo creo que hay que dejarlo claro. Luego, en los distintos espacios de venezolanos, buscarnos y encontrarnos, vernos. Mira, yo creo que mensaje de intolerancia frente al que piensa distinto, no, por supuesto no va a fomentar nunca unidad, ¿no? Si yo veo que una persona tiene una posición política distinta a la mía, yo no puedo ponerme a discutir insultándolo ni ofendiéndolo, porque bueno, cada quien tiene derecho a tener sus posiciones. Lo único que uno puede hacer es mostrar los hechos, y los hechos a lo mejor unas personas muy radicales le buscarán justificación, pero en el fondo los venezolanos tenemos tendencia a rechazar la violencia, ya lo hemos visto. O sea, los venezolanos rechazaron el golpe de 1992, no salieron a apoyarlo masivamente y no salieron a apoyar la tesis antiinstitucional que en su momento tuvo el presidente Chávez antes de ser electo en el 98. Tampoco apoyaron el golpe de 2002 cuando se impuso Carmona y se dio todos los hechos de abril. Tampoco está apoyando la guarimba. Lo que pasa es que a lo que yo sí quiero llamar la atención es que no la está apoyando, pero tampoco está marchando en su contra, con lo cual, de cierta manera, puede hasta estarla justificando. La rechaza, pero la puede estar justificando. Entonces, lo que yo creo que podemos hacer todos para escribir esta historia lo más correctamente posible es vernos a las caras, identificarnos, saber que somos venezolanos, saber que todos estamos en este mismo barco y que si bien hay una tripulación que no está haciendo lo correcto, el deber de toda sociedad es estar lo suficientemente fuerte para hacer los reclamos a los dirigentes, porque estas personas, sea un gobierno nacional, regional o local, están allí para ser servidores, no para servirse del pueblo. Yo creo que tener conciencia de todo lo que llama PECOP, esos anticuerpos democráticos que fluyen en nuestro cuerpo social, tenemos que apelar a eso. Y tenemos que apelar a las reservas morales, a las reservas espirituales, a todo ese conglomerado de valores que tenemos los venezolanos y que todavía están allí y que son los que hacen que la gente se indigne ante los atropellos y que la gente tenga conciencia de lo que es la justicia. Entonces creo que hacia allí es una visión que tengo. No significa, por supuesto, como siempre lo digo, que tenga la razón. Es simplemente que expongo esto porque, bueno, tengo el derecho a expresarlo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Y nosotros además te agradecemos ampliamente el que lo hagas y a través de esta tribuna. Muchísimas gracias a Luzmeli Reyes, periodista venezolana, directora del diario 2001, compartiendo con nosotros su análisis, la información que maneja y lo que avisora como rumbos posibles de esta crisis política. Nuestra palabra de solidaridad al alcalde Enzo Escarano, uno de los mejores alcaldes de Venezuela. Tiene convertido el municipio de San Diego en una tacita de plata. Y una persona que obtuvo ese cargo con el 76% de los votos de sus conciudadanos. Nuestra palabra de solidaridad con el alcalde Daniel Ceballos, un joven de apenas 30 años que ganó en buena lid con una amplia ventaja la alcaldía de San Cristóbal. Ambos están en este momento presos en el helicoide. Ninguno es un delincuente, ninguno es un criminal. Ninguno es como los asesinos de Mónica Espir, que siguen libres. Ninguno es como los asesinos de Basilda Costa, ni de Robert Redman, que siguen libres hasta el momento. No, ninguno es un criminal, pero están presos. Ellos, alcaldes, honestos, trabajadores, líderes de sus comunidades, están presos. Nuestra palabra de solidaridad con ellos. También nuestra palabra de solidaridad con el compatriota que tiene la siguiente dirección en la red social Twitter, @CarlosE
HE35. Repito, @CarlosHE35. Este ciudadano es un simpatizante del proyecto político que fundara el presidente Chávez. Él es chavista, pues. Él es partidario de ese proyecto político, pero él también es padre de familia. Él es padre de uno de los muchachos que estuvo ayer en la Facultad de Arquitectura cuando un grupo armado oficialista asaltó esa facultad, golpeó a los muchachos, los robó. Ese grupo robó a los muchachos, a los estudiantes, les robaron los útiles académicos, les robaron teléfonos, les robaron carteras, les robaron dinero, les robaron la ropa, los desnudaron. Y uno de los muchachos que fueron golpeados fue el hijo de este señor, @CarlosE35. Pueden visitar su perfil aún en la red social Twitter. Este señor se ha quejado enfáticamente, tiene mensajes como el siguiente: ¿a quién Carrizo le reclamo esto? A Diosdado, a Nicolás, ¿a quién le reclamo que golpearon a mi hijo? Dice otro mensaje: golpearon a mi hijo miserable, un joven solo por ser estudiante de la UCB. Señor presidente, ¿qué puede decir de esta? Bueno, muchos mensajes que expresan esta indignación. Nuestra palabra de respeto y de solidaridad, sea cual sea la orientación política de este ciudadano. Es un venezolano, es un padre de familia y ha sido víctima de una agresión, él, su hijo. La actitud de principios de un venezolano y de un demócrata es, ante la víctima, solidaridad. Por eso, repito, para el señor @CarlosE35 en la red social Twitter, nuestra palabra, repito, de respeto ante la brutal agresión de que fue objeto su hijo por un colectivo armado, un grupo armado paramilitar oficialista. Qué bueno. AMPA al fin, porque eso es AMPA, sea política, sea común, eso es AMPA. AMPA al fin no distingue entre el hijo del chavista y el hijo del opositor o el hijo del independiente. Ellos, cuando van a sembrar terror en la UCB, agreden a todo el mundo. Entonces, bueno, aquí tenemos el caso de un padre chavista que se queja amargamente de que su hijo fue objeto de esta brutal agresión. Repito, nuestra palabra de respeto y de solidaridad. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.